¿Amor o sueños frustrados? ¿Cuál es el límite cuando se trata de los hijos? ¿O es acaso todo parte de un mismo acto de egoísmo? ¿En serio la vida se trata solo de alcanzar la cima? Bueno, todas estas preguntas son las que el drama plantea a lo largo de así que prepárate para ver cómo este castillo, construido de engaños, presiones, indiferencia, falsedad, pero sobre todo mentiras, se derrumba poco a poco. Como Suim estaba planeando hacer una novela sobre el acontecimiento, incluso entrevista a Juyeon para saber algunas cosas, y descubre que al igual que Sojin, Myunju también le rogó a ella y estaba dispuesta a aceptar todas las consecuencias. Como los residentes del Sky se negaban a que su comunidad fuera expuesta como ricos insensibles que pagan millones por sus hijos, hacen una junta para detenerla. La verdad que como todos se ponen en contra de Suim, ella se sale de control y termina exponiendo la vida antigua de Sojin, cosa que ella le regresa porque les dice a todos que ella ni siquiera es madre de Uyu. Nambre, como ahora el pasado de Sojin se conoce, todos los residentes no paran de juzgarla, e incluso Yeso entra en una crisis al punto en el que sus notas bajan drásticamente, y Hyena toma el primer lugar, Uyu el segundo y ella el cuarto. A todo esto, como Hyena se había encontrado con Yebin y ella la había ayudado con sus trabajos, Yebin queda tan enganchada con ella por lo que le pide ser su tutora. Pero claramente Sojin se negaba a eso. Como no encontraban otra manera de hacer que las notas de Yeso subieran, a Juyeon se le ocurre una idea: llevar a Hyena en efecto a su casa y tenerla ahí, ya que con eso podría inspirarse a querer superar a Hyena. Además le dice que se lo debe, ya que ahora ella no tiene nada y no le cuesta nada darle una habitación. La verdad que Hyena resulta ser una gran tutora, porque rápidamente Yebin logra subir sus notas, y por ende Yebin la llega a considerar como una hermana. Como Suim seguía con lo de su novela, Juyeon le dice que no está siendo considerada con los afectados, es decir, padre e hijo, por lo que va a hablar con Suchan diciéndole que si exponen este caso, podrían evitar que otras familias terminen igual. Pero Suchan le dice que nadie entiende este tipo de cosas hasta que no lo experimenta por carne propia, así que se niega. Así pasa el tiempo y llega la Navidad, por lo que llega Seri desde Harvard, y por supuesto que Minhyuk se la presume a todos. Mientras todo esto pasaba, Hyena estaba imaginando cómo sería su vida si hubiera sido reconocida por su padre, y en medio de eso es descubierta por Sojin, lo que hace que Sojin investigue si ocultaba algo y finalmente encuentra que Junsang es su padre. Cuando hace unos estudios de sangre y encuentra que es verdad, entra en conflicto, ya que si la echa lo revelará, pero si la deja eventualmente también lo hará. Ahora bien, Suim había tenido una experiencia traumática en el pasado porque una de sus estudiantes se quitó la vida y siempre se culpó por no haber podido hacer nada al respecto. Entre las tantas visitas que Suim hacía con Juyeon, resulta que ella fue mentora de esa chica. Sin embargo, Suim descubre que durante todo este tiempo Juyeon estaba mintiendo sobre haber sido su mentora y ni siquiera sabía cómo había muerto, por lo que Suim supone que ella la investigó y por lo tanto tenía sus propias razones para que la novela no se hiciera, por lo que Suim va con Suchan para hablar con él y ahí ella descubre que el amigo de Suchan tenía un hijo y este chico también terminó quitándose la vida ya que ella también fue su mentora. Así que ¿por qué todas las personas que quedaban involucradas con ella terminaban mal? Se pregunta Suim, y por eso va con Sojin y le advierte sobre eso. Como Hyena siempre hacía insinuaciones a su padre sobre que ella es su hija, Sojin la confronta, diciéndole que él jamás la reconocería, pero finalmente llegan a un acuerdo. Ella podría formar parte de la familia una vez que Yeso entrara a la universidad. Un día, Sojin, andando por ahí, descubre el pasado de Juyeon. Resulta que ella vivió en Estados Unidos con su familia y su hija resultó ser una superdotada, y la entrenó de tal manera que a la edad de 9 años entró a la universidad. Juyeon era bastante famosa en la televisión por ser la madre que lo hizo. Sin embargo, una noche, su esposo y su hija terminan en un accidente porque los frenos del carro dejaron de funcionar, y Juyeon fue procesada por ser la mayor sospechosa. Debido a eso, Sojin confronta a Juyeon y ella le muestra que su hija terminó con una enfermedad mental y que al final fue liberada por falta de pruebas. Aún así, vivió una vida tormentosa siendo señalada por algo que no hizo y viviendo con su hija así. Nambre, ahí Sojin dice, ¿cómo es que esta persona tan buena y con un pasado tan trágico podría hacernos daño? Bueno, como durante todo este tiempo Yeso estaba harta de Hyena, Juyeon le lava el cerebro diciéndole que Hyena solo es una herramienta al éxito.
Y justamente eso se lo dice a Hyena, que según su mentora, ella solo es una herramienta. Un día, Yeonjae por fin llega con su padre, ya que él siempre esperó pacientemente a que él quisiera volver por su cuenta y rehacer su vida juntos, superando lo que pasó. Precisamente por eso, ellos llaman a Swim y le dan su absoluto permiso para hacer la novela. Además, Yeonjae le dice a Swim que cuando terminó los exámenes estaba dudando en si revelarse o no, pero fue la propia Juyeon quien le dio la dirección de la chica e insistió en que debería vengarse. Swim estaba totalmente convencida de que ella solo buscaba la ruina de las familias, así que va con Sojin y le pide abrir los ojos, cosa que parece logra porque Sojin va con ella y después de una discusión la despide. Sin embargo, Yeso estaba tan manipulada que se negaba a dejar a Juyeon. Bueno, mientras estas cosas pasaban, también suceden otras. En primer lugar, resulta que Seri estuvo mintiendo todo este tiempo sobre estudiar en Harvard. Y de hecho, su sueño es abrir un bar ya que ama todo ese ambiente. Cuando su madre lo descubre, queda destrozada. Pero cuando Minhyuk se entera, se enoja tanto que la considera basura y le dice que ya no es su hija. Después de unos días, cuando Seri confronta a su padre, le dice que hizo todo eso porque él siempre le dijo que tenía que llegar a la cima y que la única razón por la que él se esfuerza tanto en ello es para jactarse ante todos. Como todo se vuelve un caos, Sunhye los detiene y saca a Seri de ahí. Por otra parte, el presidente del hospital quería tanto subir su posición que Junsak lo ayuda gracias a los contactos que Minhyuk tenía como un congresista, ya que si el presidente se va, él podría asumir el puesto. Como los ideales de Junsan son operaciones rápidas para más operaciones y por lo tanto más dinero, por eso mismo Chiyeon hace un artículo exponiendo las acciones del hospital, pero aún así, más adelante Junsan logra tomar el puesto directivo. Por otra parte, Juyeon seguía manipulando a Yeso y llega un punto en el que ella se pelea con Hyena y ella termina soltándole la verdad, es decir, que ella también es hija de su padre. Como Yeso ya no podía confiar en su madre por ocultarle eso, va a buscar a Juyeon. Así pasan los días, Swim amenazando a Juyeon, Yeso estando siempre con la mentora y como Sojin simplemente no podía alejarla, la deja que siga estudiando con ella. Debido a eso, cuando llegan los exámenes, Yeso nuevamente se posiciona número 1 en toda su clase y eso hace que Sojin le presuma eso a todas las madres. Aquí es donde yo me pregunto, ¿en serio valió la pena todo eso por unos minutos de admiración por las otras madres? Bueno, sea como sean, como no se lo había dicho a su esposo, tienen una reunión con la mentora y la felicitan y le piden seguir así. Como los días pasan y Hyena amenaza a Yeso de contarle a todo el mundo sobre su familia, y eso incluso llega a pensar en matarla. Bueno, como llega el cumpleaños de Uyu y Swim renta un lugar donde hacen toda una fiesta para los chicos, ahí suceden unas cosas. En medio de un juego, Hyena le dice a Seri que aunque ella no es muy adinerada, tiene la gran fortuna de que al menos su madre la quiso por como es, no como su padre. Así que tienen una mini pelea. Por otra parte, Uyu le reclama a Hyena por no corresponder a sus sentimientos y solo jugar con él, pero sobre todo, Yeso vuelve a entrar en pánico al pensar que ella podría exponer a su familia y tenía nuevamente las ganas de matarla. Cuando Hyena le envía un mensaje a Uyu para hablar con él en el balcón, ahí mismo alguien llega y avienta a Hyena del balcón. Si bien logra sobrevivir a eso, cuando llega al hospital se encontraba en un estado muy grave y por ende, Chiyeon se apresura rápidamente a operarla. Sin embargo, en ese momento llega otro niño en las mismas condiciones que Hyena y resulta que ese niño era nieto del presidente, así que obligan a Chiyeon a operar primero al niño y Junsan lo amenaza diciendo que si no lo hace lo despedirán, por lo que intentan transportar a Hyena a otro hospital y cuando Hyena ve a su padre intenta llamarlo como papá, pero él estaba apurado con la otra cirugía así que se va. Sin embargo, antes de que siquiera pudieran sacar del hospital a Hyena, ella termina muriendo. Como Sojin supone que su hija lo hizo, intenta saber qué fue lo que pasó, pero Yeso le dice que esa noche estuvo en otra habitación viendo una conferencia. Además, Uyu se enoja con su padre por no haber hecho nada. Como inician una investigación, las familias se reúnen y más que resolver el problema se culpan entre ellos, pero al mismo tiempo también defienden a sus hijos e incluso Minhyuk defiende a Seri, porque sí, Seri también era una sospechosa por la pelea que tuvieron. Sin embargo, legítimamente Seri no había sido, porque minutos después de la pelea ambas se disculparon. Ahora bien, como Yeso veía a Juyeon casi como su propia madre, Sojin le pide detenerse.
Sin embargo, Juyeon le dice que le ayudará a zafar a Yeso encubriendo todo y encontrando un chivo expiatorio, por lo que al otro día detienen a Uyu. La razón por la que lo culpaban era porque en las uñas de Hyena había células de él, pero como dije fue porque antes habían tenido esa pequeña pelea. Pero sobre todo, había un video desde un carro que mostraba como una persona con una sudadera roja la lanzaba, justo la que Uyu tenía ese día. Como Yeso había visto que se llevaban a Uyu, le pregunta a su madre si será libre, pero ella le dice que solo se concentra en estudiar. Y eso, pensando con coherencia, le dice, entonces, ¿quieres que agradezca que su vida se arruinó y siga con la mía? Tan afectada estaba Yeso que por primera vez falta a clases, aunque Juyeon siempre le lava el cerebro diciendo que ella no tuvo la culpa. Al final, aunque los padres de Uyu buscaron y pidieron pensar en todas las posibilidades, había tantas coincidencias que se llevan a Uyu. Ahí, Suim le pide recordar alguna cosa una última vez, y entonces él recuerda que Hyena le llegó a mencionar que descubrió que es una herramienta y que quería contactarse con esa tal Juyeon. Pero como dije, al final se llevan a Uyu a prisión. El día del funeral de Hyena, Junsan no puede asistir porque se va con sus superiores a festejar su ascenso, y ese día Hyebin estaba muy triste porque legítimamente quería a Hyena como su hermana. Como entre todas las madres, Jinjin sabía que Junsan era padre de Hyena, termina hablando de más y Hyebin se entera de eso, por lo que en la noche cuando Junsan llega a la casa todo borracho, Hyebin le dice la verdad, diciendo que ¿qué clase de padre se pierde el funeral de su propia hija? Cuando él le pregunta a Sojin si eso era verdad, ella le dice que sí, y ahí él entra en una crisis, ya que prácticamente él la mató. Como ahora más que nunca Suim sabe que Juyeon tiene que ver con todo esto, supone que en algún punto ellas dos se vieron. Al mismo tiempo, Yeso descubre un objeto de Hyena en la oficina de Juyeon. Pero sobre todo, mientras Yevin revisaba las cosas de Hyena, descubre una grabación de audio donde ella hablaba con Juyeon. Es decir, efectivamente ambas se vieron. La cosa es interesante. Resulta que Hyena estuvo investigando los planes de trabajo con los que estudiaba Yeso, y al compararlos con los exámenes anteriores que habían tenido, resulta que todo era igual a los exámenes. Es decir, Juyeon lograba conseguir los exámenes. Por eso es que sus alumnos siempre sacaban el 100%. Literal, alguien le proporcionaba los exámenes. Así que Hyena la confronta y le dice que guardará su secreto si hace que Yeso no entre a la universidad, ya que Hyena tenía pensado entrar a la universidad por su propia cuenta y demostrar que ella valía mucho más que Yeso, pues en su mente pensaba que de esa manera podría ser aceptada por su padre. Cuando Sojin va a reclamarle a Juyeon por todo eso, ella le dice que si la expone, entonces Yeso será expulsada por haber hecho trampa y no volverá a ser aceptada en ningún lugar. Como Sojin ya no sabía qué hacer y seguía sin entender del todo lo que pasó la noche que Hyena murió, Yeso le dice la verdad de lo que hizo esa noche. Esa noche, efectivamente, Yeso no la mató, ya que estaba en una habitación diferente, y por lo tanto, ambas concluyen que fue Juyeon quien lo hizo. Y aunque Sojin quería ayudar a Uyu, tampoco quería que ella fuera expulsada. Como Junsan se sentía miserable, le reclama a su madre que, por siempre querer que él fuera el presidente del hospital, esa ambición fue la que mató a su hija, y por lo tanto, ¿de qué sirve haber sido siempre el mejor si ahora se siente vacío? Cuando los padres de Uyu lo visitan, se quiebran al verlo con su uniforme y se consuelan diciendo que juntos superarán esta situación. Como Sojin le dice a Juyeon que arregle toda la situación, ella le dice que lo único que tiene que hacer es quedarse calladita, ya que solo falta un semestre. Como Suim le suplica desesperadamente a Sojin que la ayude y que diga lo que sabe, y eso, al ver eso, va a ver a Uyu, y ahí él se disculpa con ella y le dice que no desperdicie su vida, ya que solo le desea lo mejor. Eso toca el corazón de Yeso, quien va con su madre y le dice que diga la verdad. Sojin estaba tan enferma que oculta todo sobre los exámenes y la evidencia, y hasta manda a Yeso a seguir estudiando con Juyeon. Ahí Yeso le dice, ¿en serio me mandas al lado de una asesina? Ahora, ¿quién tiene el cerebro lavado? Bueno, como Yeso quería ir a la policía, Sojin no tiene de otra más que contarle a ella sobre los exámenes y hacerle saber que si accede a ayudar, tendría que renunciar a todo por lo que han luchado por años. Como justamente Junsan estaba escuchando todo eso, va directamente con Juyeon y la confronta de una manera que la culpa de todo. Sin embargo, Juyeon le dice, tú la mataste, porque para ti fue más importante el puesto que Hyena. Además, tú no tuviste compasión por esa chica hasta que no te enteraste que era tu hija. ¿No crees que eso es hipocresía?
Como Junsan se calienta, al final Sojin le dice que incluso si la vida de Hyena fue arruinada, tenga compasión por no arruinar ahora la vida de Yeso, ya que al menos debería intentar ayudarla. Como Junsan ya no sabía qué era lo correcto y qué no, decide irse de la casa y mantenerse callado para no involucrarse más. Cuando Junsan va a hablar con Su-chan, le dice que no cometa los mismos errores que él y que piense en el futuro, porque aunque parece que todo se acaba, si termina el problema desde la raíz, sabrá más adelante que habrá valido la pena. Como Suim le había pedido a las madres visitar a Uyu, él siendo un amor de persona, les dice que cuiden a su madre ahora que él no puede hacerlo, y que siente que está pasando por un castigo por no haber sido un buen hijo cuando la conoció por primera vez. Súper triste todo eso. Hablando de madre e hijo, como Jinjin quería que su hijo fuera más inteligente, lo presiona tanto con clases privadas que un día él se escapa. Como al final Chiyeon la ayuda a encontrarlo, eso marca un antes y después en ella, porque a partir de ahí decide estar del lado de él, o sea, como de los buenos, y decide no volver a presionar a su hijo. Incluso un día cuando ella le muestra la ideología de Minhyuk sobre lo de estar en la cima de la pirámide, Suga le da una lección a sus padres, porque les dice que el mejor lugar en la pirámide es el medio, ya que ahí es donde dejaban a los faraones. También, como Minhyuk seguía insistiendo con sus hijos y les decía que aprovechen de las desgracias ajenas, era su momento de tomar los primeros puestos. Sin embargo, ellos se cansan de esa forma de pensar tan horrible y los sacan de la casa. Después de unos días, cuando él vuelve, si bien sus intenciones no eran malas ya que quería que les fuera bien, simplemente sus métodos eran incorrectos. Un día, cuando él se pone a discutir con Seri diciendo que es una fracasada, Seri le responde: ¿fracasada? Una vez oí que un padre exitoso es aquel a que sus hijos respetan, y créeme que nadie en esta casa lo hace. Debido a eso, Sunhye ocupa su carta final y le pide el divorcio, y por ende se va de la casa con sus hijos. Como Junsan había renunciado al hospital porque no podía volver a entrar ahí, su madre le dice que está arruinando todo su plan. Junsan le dice que, así como él sigue siendo su hijo, incluso si no es el presidente del hospital, es lo mismo con Yeso. No importa si no es la tercera generación de médicos, ella seguirá siendo su hija. Por lo que le pide nuevamente a Sojin decir la verdad. Como las notas de Yeso bajan, la suegra le dice a Sojin que si su hijo es débil, todo recae en ella y que se tiene que mantener fuerte para que más adelante todo se calme. Cuando Suim habla con Sojin, le dice: ¿en serio crees que todos los problemas se resolverán una vez que ella entre a la universidad? No, de hecho, ahí es donde comenzará todo, así que por favor, ayúdame. Esa noche, Sojin encuentra en la cocina a Yeso y la nota tan cansada, exhausta y consumida por toda la situación que pasa toda la noche pensando en qué hacer. Al otro día, Sojin le dice a Yeso que si en serio quieren salvar a Uyu, tendrán que renunciar a todo y tendrán que aguantar las críticas que harán hacia ellos. ¿Vas a estar preparada y no te arrepentirás?, le pregunta Sojin, y ella le dice que sí. Sojin lleva toda la evidencia a la comisaría y rápidamente inician la búsqueda de Yuyeon. Como las intenciones de Yuyeon era arruinar la vida de las personas, porque pensaba por qué ellos sí pudieron y yo no, nunca pudo volver a reconocer a su hija. Ese día la había ido a visitar y al escuchar que la estaban buscando, decide volver con ella y pasar el último momento con ella, ya que le pone un medicamento en la comida y tal parece que quería morir con ella ahí. Sin embargo, al ver todo lo que le ocasionó en la vida, porque la realidad era que ella sí había dañado los frenos del carro para que el esposo muriera, pues intenta que ella en realidad no muera, y ahí mismo llega la policía. Junsan le dice a Sojin que por haber hecho lo correcto, a partir de ahora él también será un buen esposo, padre y médico, por lo que cuando liberen a Uyu, ellos son los primeros que van a visitarlo y le piden su absoluto perdón. Uno pensaría que el bueno de Uyu los perdonaría y ya, pero no, porque Uyu les dice que el tiempo que estuvo encerrado reflexionando todo lo que pasó, se dio cuenta que Hyena murió y pasó por todo eso por un simple examen, y eso no lo puede olvidar. Como al final sí expulsan a Yeso, pero le permiten seguir en el sistema educativo, cuando ella se encuentra con Uyu, él anima a iniciar desde cero, y por esto Yeso decide no volver a buscar mentores, y hasta estaba abierta a estudiar con otros chicos, ya que eso nunca lo hizo. Cuando los hombres se reúnen y reflexionan sobre todo lo que pasó y cómo ahora están dispuestos a hacer un cambio en su vida, invitan a Minhyuk a cambiar y vivir una mejor vida con su familia. Durante el tiempo que Uyu estuvo en la prisión, entendió cuán importante es la libertad y lo tonto que es estar pegados a un simple cuaderno. Así que le dice a sus padres que no quiere volver a estudiar y en cambio quiere disfrutar los días que Hyena nunca jamás volverá a ver.
Además, les dice que el que es, lo que cree y lo que defiende no lo define un título. Ya por último, toda la familia Kang visita a Hyena y además de pedirle su perdón, la llaman por su nombre completo, es decir, Kang Hyena. Y todo termina con la familia mudándose y dejando atrás ese gran pasado construido a base de mentiras. Ya para concluir, quiero terminar con la familia U, ya que creo dijeron algo bastante correcto y lo más importante de la serie. Incluso si no se puede cambiar el sistema educativo, lo único que queda es que los padres apoyen a los hijos y los ayuden a sobrellevar este sistema. Además, quiero mencionar una escena en donde Sojin habla con Yuyeon y ella le dice que no se haga la buena, ya que todos sabemos que lo que hizo, lo hizo solo para ayudar a su hija, no porque hubiera querido ayudar a Uju o por hacer lo correcto. Así que, ¿qué piensan ustedes? La verdad es que este es un drama que te deja mucho en qué pensar, pero bueno, escriban sus comentarios, bye.